tenemos el gusto de tener ahora en la mesa a la doctora Miriam Stigman. Marian Stigman, que es candidata a diputada nacional y es la abogada de Lilita Carrió, que le ganó todos los juicios a Aníbal Fernández. Lo cual ya de por sí merece la cocarda. Gracias, Marian, por venir a estar con nosotros. Bueno, escuchaste recién el bloque anterior. Hay algo que nos preocupa y es hasta dónde nosotros estamos tratando de transmitir que populismo es pobreza. Si se quiere emerger realmente, hay que salir de la pobreza para ir a la república. Pero veo que no hay tanta vocación en la gente para salir del populismo. ¿Cómo lo ves? Vos además estás en contacto directo con la gente, ¿no? Sí, estamos saliendo todos los días a recorrer la ciudad con las propuestas de la coalición cívica, de la lista República de Libres e Iguales, que es la que encabeza Lilita y Toti Flores en la categoría de presidentes, y bueno, Hernán Reyes es el candidato a primer diputado y yo lo secundo con Claudio Cingolani, Graciela Nóbilo y unos cuantos más militantes del espacio. Hernán es un brillante. Hernán ya lo tuvieron invitado. Sí. Lo tuvimos ese gusto, bueno, sí. Y lo que, no sé, no es una cuestión de vocación, es una cuestión de discurso. El relato o el discurso del gobierno que enamora tanto esconde esto por ahí que vos decís, es decir, es algo, esto de buscar un enemigo siempre, de hablar siempre que estamos en favor de los pobres y demás. Para el discurso siempre a uno lo interpela, ¿no? Porque realmente decir que uno quiere que haya pobres, que uno quiere, o sea, uno va al discurso, uno dice, sí, es buenísimo, avancemos, que no haya pobres, que la justicia, los derechos humanos. El tema es cómo se traduce eso en la realidad y cuál es el sistema que es adecuado para eso. Entonces, la república es una palabra tan fría por ahí para la gente y por eso es algo tan abstracto que por eso no enamora. Y esa es la causa que nos enamora a nosotros, a la coalición cívica, a Lilita, desde siempre, porque nosotros estamos convencidos que para que la democracia sea realmente el gobierno del pueblo en la justa medida, tiene que estar acompañado de un sistema que ya lo establece la Constitución Nacional, republicano, de división de poderes, que es la única manera que las instituciones funcionen adecuadamente, que haya un poder judicial independiente, que no dependa del poder ejecutivo, que haya un Congreso independiente. Yo hace 10 años que soy asesora de la diputada Carrió, y lo que nos encontramos con cada vez mayor asiduidad es que el Congreso se transformó, yo no diría en una escribanía porque ya me parece una falta de respeto a la democracia, pero realmente una falta de respeto a los escribanos. Claro. Porque eso es peor. O sea, es decir que ni siquiera uno, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de proyectos que, como no tenemos presidencia en las comisiones y no tenemos mayoría en las cámaras, ni siquiera llegan al recinto. Pedimos sesiones especiales y demás, no llegan, no se trata ni en comisión, que es el lugar donde se discute los temas más en forma más específica con un grupo más pequeño de diputados, ni siquiera al recinto. Ahora bien, los proyectos que estamos últimamente aprobando ni siquiera son de la mayoría de diputados del oficialismo, es decir, vienen directamente de un mensaje del Poder Ejecutivo con sus fundamentos y su orden, y así se vota. Es decir, eso no es, y muchas veces no hay sesiones ordinarias, la mayoría de las veces son extraordinarias, no respetan los plazos ni los reglamentos y se vota a mano alzada sin el debate previo que requiere cada proyecto. Entonces también la institución del Congreso está siendo avasallada en ese sentido, ¿no? Doy fe. Una noche comí con una señora diputada del oficialismo y en la charla dijo: sí, porque nos bajaron tal proyecto y saludo 1, saludo 2, ya está. Es decir, analizarlo, no, bajó y saludo 1, saludo 2, como en el ejército. Sí. Obedezca.
Ese es un término muy utilizado, ¿no? Nos bajaron el proyecto, bajó la nación con los planes sociales, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar en tema de acción social y bajó el Estado, bajó Alicia, bajaron los planes, es decir, esta cuestión que estaban hablando anteriormente, el tema de los planes, porque la diferencia que también es totalmente abstracta cuando nosotros no decimos no, el INCINI en vez de cómo se sancionó por decreto y no por ley, y nosotros hablamos del INCINI como una política universal, es decir, nosotros proponemos el ingreso ciudadano a la niñez para que la perciban todos los niños y que eso no esté vinculado directamente con el trabajo o no trabajo, para que sea una base de tranquilidad para cada niño y a partir de ahí la familia pueda aspirar a un desarrollo mayor a través del trabajo. El sujeto de derecho sería el niño. Es directamente el niño y no estaría relacionado ni con una contraprestación ni con ni con la gracia de que me lo dio Cristina, bajó la nación, bajó Alicia con tal plan. Entonces, eso es muy importante. Lo que pasa es que son todas cuestiones por ahí un poco más abstractas para la gente que necesita resolver su situación hoy. Pero la diferencia institucional es la que nos va a permitir un verdadero desarrollo, es la que a mediano y largo plazo es la que nos va a permitir que no estemos dependiendo de ciclos económicos para ver si estamos bien o si estamos mal. Es decir, si estamos bien institucionalmente, los ciclos económicos pueden pasarse de la mejor manera y se puede avanzar en políticas del Estado. Marian, la cosa es muy sencilla. Si vos no tenés república, no vas a tener inversiones. Si no vas a tener inversiones, no vas a tener empresas que vengan a radicarse. Si vos no tenés república, no tenés derechos. Eso es lo que es lo más importante, porque vos no tenés un poder judicial independiente. Entonces tenés corrupción, porque está atado no hay contralor. No hay contralor. Si vos tenés corrupción, tenés pobreza, porque los recursos se malgastan, las inversiones se hacen en virtud de cuánta diferencia puedo sacar en una coima y no cuál es la empresa más eficiente que puede realizar determinada obra. Es decir, está todo concatenado. República es derecho, es división de poderes, es la adultez de la democracia. Yo creo que, como hablábamos el otro día con Hernán, que decíamos eso, nosotros tenemos la experiencia, por suerte, somos una generación que casi nacimos con la democracia y tenemos la experiencia de haber transitado la democracia, pero no tenemos la experiencia de haber vivido y disfrutado de una verdadera república, y a eso es a lo que apuntamos. Marian, ¿qué posibilidades hay cuando termine este proceso kirchnerista de enjuiciar por coimas a Debido, a la familia Kirchner, es decir, a todos los que están salpicados con ya denuncias directas, pero que las denuncias duermen en los jueces corruptos que no van a mover un dedo hoy en contra del gobierno? Pero quizás sean los más encarnizados cuando todo esto termine. Claro, Lilita lo dice, ¿no? En la campaña, conmigo van a ir presos. Exacto. El tema, justamente, de la dependencia de la justicia, sobre todo la justicia federal, respecto al Poder Ejecutivo, hace que los jueces federales, no nos olvidemos que están se sienten perseguidos con el Consejo de la Magistratura, que la ley fue mutando hasta transformarse en una herramienta de presión y de control con los jueces. Entonces, bueno, si vos avanzás en esto, yo te meto 3 juicios por un error y te saco, o no te designo en una superior jerarquía. Entonces, los jueces federales están muy vinculados al poder. Como vos decís, es de costumbre que cuando va perdiendo el gobierno el poder, empiezan a accionar con las causas, porque hasta ese momento las causas duermen, porque los jueces en general no avanzan. Y fiscales hay honrosas excepciones. Pero la regla general es esa. Entonces, ¿por qué dice Lilita? Bueno, si ganamos, al garantizar la independencia del Poder Judicial, naturalmente tienen que avanzar un montón de causas que tienen elementos, pero que hoy están durmiendo en los cajones de los juzgados. Por eso también la propuesta que nosotros tenemos en el Congreso de la Nación, que por supuesto como no tenemos mayoría no fue tratada nunca, de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
que para que se entienda es que no se cierren las causas por corrupción por el mero paso del tiempo cuando no avanzan, al igual que los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque entendemos que la corrupción afecta directamente derechos esenciales de los pueblos, entonces tiene que tener la misma jerarquía, por eso también hay un proyecto para incluir la Convención contra la Corrupción en la Constitución como nivel jerárquico de la misma entidad. Y entonces así evitar que las causas se mueran en el camino, salvo las que, por ejemplo, hay jueces que ya sabemos, Yarvide, que es muy rápido en cerrar las causas justamente. Rafecas, Casanelo. Bueno, cada vez más. Pero hay algunas otras causas muy importantes que por ahí que no las cierran, pero avanzan. Lilita ha hecho muchas denuncias, yo la he acompañado en unas cuantas, que se han aportado la prueba, pero bueno, hay medidas, entonces, ¿qué oficios allá? ¿Qué esto? Nosotros, la verdad que lo ideal es que haya un juicio lo antes posible porque siempre las pruebas disminuyen, pero siempre es mejor que siga viva la causa para que cuando el poder de turno no sea el mismo, los jueces puedan elevarlas a juicio y celebrarse el juicio sin que se prescriba, porque si no, la mayoría de las causas de corrupción terminan cerrándose. Prescribir significa que muere la causa, se archiva sin poder llegar a la verdad del hecho. Ni siquiera si por sí o por no, hubo corrupción, no hubo corrupción, no se determina lo que sucedió porque muere la causa. Entonces, ese es uno de los proyectos más importantes en materia de corrupción que nosotros estamos pidiendo, al igual que recuperar lo robado, ¿no? Que es otro de los temas que también es muy abstracto. La gente dice, ¿cómo vas a recuperar? Nos parece que es una innovación que es imposible que se dé. Bueno, hay un montón de países que tienen institutos similares, Perú, Estados Unidos, Suiza, España, Francia, todos con sus características distintas, pero a lo que apunta precisamente es que a lo producido por medios ilícitos, pueda ser recuperado por el Estado e invertido, en el caso de nuestro proyecto, en un fondo destinado a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la rehabilitación de las drogadicciones. Ahora, ¿hay posibilidades de reabrir aquellas causas cerradas por jueces corruptos? Bueno, ahí está lo que se llama la cosa juzgada de irrita, que es cuando vos tenés posibilidad de revisión de una causa cuando es manifiestamente arbitraria, como digamos como cuando es nulo todo el procedimiento que llevó al cierre de ese expediente. Son cuestiones difíciles, pero con una justicia independiente eso podría ser posible. Hoy por hoy yo te digo, no, imposible, sí, claro, ¿no? Pero con jueces independientes que puedan hacer bien su trabajo y no se sientan presionados por el Poder Ejecutivo, claro, eso podría avanzar como perfectamente. Nulo de toda nulidad es lo que hicieron con FAIT, desde romper con los estatutos propios del Congreso de la Nación a todo lo que hicieron después. Pero ¿por qué es necesario votar a Lilita, que forma parte de Cambiemos, que es una mesa tripartita donde Sanz, Lilita y Macri convinieron una serie de cosas que son buenas para la sociedad, seguro? ¿Pero por qué hay que votar por Lilita? Bueno, te agradezco la pregunta porque eso estamos tratando de contarle a la gente. Bueno, hay, como decís vos, un núcleo de conciencias básicas. Lilita sobre todo tomó la decisión de llevar adelante este frente con todos los costos que incluso a ella particularmente le generó. La gente en el 2011 le pidió que se juntara. Desde ese momento ella intenta hacer frentes para receptar este pedido de la sociedad porque está pidiendo un cambio, ¿no? Pero claramente en el programa de gobierno hay puntos en que nos hemos puesto de acuerdo y en puntos en que todavía no, que son estos puntos por ahí, por ejemplo, la baja de impuestos, la baja de impuestos total, la eliminación de las retenciones al campo, salvo la soja, con una retención mínima. Hay un montón, el INCINI, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, son todos puntos que no son representativos del Frente, sino del espacio de la coalición cívica, de la lista que lleva Lilita, que tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires lleva incluso candidatos a diputados propios, como es mi caso. Porque no lograron cerrar un acuerdo definitivo con las otras fuerzas, es un frente electoral que tiene puntos en común, pero tiene su historia y sus luchas particulares, ¿no? Cada una, la nuestra, obviamente. Y que reconocen todos el rol social que cumple Lilita dentro de la fuerza. Claro, digamos, lo que nosotros le explicamos a la gente cuando hablamos es esto, es decir, obviamente nosotros le pedimos que en agosto, el 9 de agosto, voten por Lilita para que gane
gane para que sea la representante del espacio. Y si eso no es así, cuanto más votos obtengan, mayor fuerza ella va a tener y sus diputados como para exigirle al mismo espacio el avance en estos sentidos. Perdón, Mariana, el propio Macri lo dijo hace poco, es mi mejor espada de defensa. Claro, bueno, por ahí queda mal que yo lo diga, ¿no? Pero realmente hay muy pocos de la oposición que han enfrentado al kirchnerismo y han levantado la voz y han dicho determinadas verdades que han acusado muchas veces. Bueno, los juicios que usted mencionaba, se han aportado las pruebas, y ella tiene un costo político y un costo personal en cada cosa que dice, pero como ella me enseñó en el primer juicio, la omertá es eso, es decir la verdad frente al poder y con el riesgo que ello implica. Ha sido pionera en todos los temas que hoy se discuten en la agenda política. Marian, Marian me dice mucho más. Marian, aquellos puntos en que todavía no se pusieron de acuerdo, no acordaron, ¿es muy lejos la diferencia con los otros partidos o son matices? Hoy estamos lejos, pero yo creo que justamente si la gente manifiesta su apoyo a eso a través del voto, creo que nos acercamos cada vez más. Es decir, hay vocación de cambio en todo el frente y claramente lo que nos une es la intención de llevar este país adelante hacia una república. Y esos proyectos creo que son fundamentales para lograr eso. Entonces, uno puede discutir lo que hoy no se puede hacer, es decir, hoy no logramos que salvo los proyectos, los avances en derechos han sido justamente porque convenía para el relato, porque encantaba, porque la presidenta podía dar un discurso en cadena nacional para anunciarlo, ¿eh? Entonces la gente le tiene que agradecer la asignación universal por hijo, que no es universal, que no es universal. Entonces tenemos, por eso justamente nosotros hablamos del INSINI, del ingreso universal, y entonces tenemos, por ejemplo, a los pequeños monotributistas, el carpintero, los pequeños profesionales, o incluso las empleadas domésticas que ganan más del salario mínimo, que si se blanquean no lo pueden percibir. Entonces tenemos esas contradicciones que queremos acabar con ellas, y ahí va nuestra propuesta. Vos mencionabas monotributistas. Hay tanta voracidad, necesidad de recaudar, que al monotributista le aumentaron el 60% el aporte, pero no movieron un peso de la base del techo sobre qué puede facturar. Eso no es anticonstitucional, no es pasar por encima sobre los derechos de la gente. Y es arbitrario claramente. Incluso el tema de ganancias, el decreto de ganancias respecto a los sueldos, de los salarios, que vos si ganabas 15.001 te empezaban a descontar. Exacto. Y hoy te encontrás con gente que gana eso o gana menos y le descuentan ganancias, y otra gente que gana muchísimo más y no. Entonces, y bueno, y eso es por decreto y es porque en ese momento era funcional. Hay tantas incongruencias, como Exacto. También algo que ustedes salieron a decir, a manifestar, Lilith en particular, lo del aumento del 48% a los presos, ¿no? Que cobran, que es indignante, porque es todo un sistema hecho, fíjate, para delinquir. Está ideado para el delincuente, para que el delito sea un salvoconducto para esa persona. Puede tener educación superior, sexo, porque tienen visitas higiénicas, deportes, catering, todo eso lo pagamos nosotros. Mira, yo personalmente estoy de acuerdo en que en cumplimiento de la Constitución la cárcel no sea para castigo. Exacto. Y yo creo que... Pero todo sí lo debe ser una punición, claramente. Pasa que todo tiene que apuntar realmente a la reinserción del reo, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Nosotros tenemos un sistema que ahora es utilitarista y la pena tiene el sentido de lo dice la palabra, pena. ¿no? Sí, bueno, pero nosotros pasamos de una pena que era castigo, nosotros hemos evolucionado a una pena que tiene un sentido disuasorio en principio. Ahora, el problema que también mencionaban con Iván y que me quedó en la cabeza dando vuelta es nuestro gran problema es la corrupción, que está enquistada, perfecto. Ahora, nuestro mayor problema es la impunidad sobre la corrupción, porque nosotros tenemos un gran crecimiento del crimen organizado y eso, más ejemplaridad
para toda la sociedad no puede haber. Es decir, si yo le pongo 200, lo amenazo a alguien diciendo que va a tener 200 años de pena por un determinado delito, yo no creo que sea tan disuasorio como si la gente sabe que cometer un delito se paga con un proceso determinado y con una pena determinada. Es decir, el ejemplo de arriba hacia abajo es claro. Pero y es el ese, ejemplo, ¿no? Mariana, que cundió es que la persona que está, que es pobre y está en una villa, no tiene todos los elementos que sí tiene quien asesinó, violó, etcétera, para ir a la educación superior, etcétera. Eso es porque no puede pasar. No, pasa que no es lógico. No hay una programación, no hay una política de Estado que sea coherente. Entonces pasan esas cosas, lógica. pero no es Entonces, una cuestión. me revela porque digo, bueno, voy a asesinar en serie a ver si. Yo tampoco, uno tiene determinados valores y no va a ir a asesinar o no porque la cárcel esté con más derechos. El problema grave es el problema grave es por qué los jubilados no tienen el 82% móvil, por qué se le descuenta ganancias a un empleado de la manera tan injusta, por qué se lo ahoga a las pymes de esa manera, por qué se le cobra impuesto a los empleados y no a la renta o usurera. Entonces tendrías y 5 programas más para explicar por qué. Claro. Larralde decía, el por qué te va a salir como chancho en los maizales. Bueno, yo creo que por qué es porque estamos en un gobierno que si bien fue elegido democráticamente, está actuando arbitrariamente, no avasalla las instituciones, claramente no es republicano y no gobierna, sino que manda y domina. Gracias, Marian. Bueno, a ustedes. Muy interesante. Muy interesante la charla contigo. Bueno, le agradezco a ustedes por... Aparte, Gracias, muy Marcela. valiente, ¿no? Porque ha encarado los procesos que la llevaron a Lilita a juicio o Lilita llevó y encaró todo muy bien, con éxito para gracias Lilita. nuevamente y nosotros nos vamos hasta la próxima semana.